Habla de un hombre que su abuelo, quiero que presten atención a las matemáticas, su abuelo tenía 65 años cuando engendró a su padre, o sea, el abuelo, y a los 830 años comenzó a tener los demás hijos. Quiero que presten atención, digo, a las matemáticas, a los números, porque a veces esas matemáticas, esos números, a nosotros nos hacen preguntarle a Dios muchas cosas. A los 890 años falleció. Su abuelo vivió con su padre solamente en la relación paternal 830 años. ¿Cuántos años quisiéramos vivir con nuestros hijos? ¿Y por qué a veces la vida nos da sorpresas, da un giro y son pocos años? El padre, que vivió con su abuelo 830 años, tenía 132 años cuando nació este personaje que yo te quiero mencionar. Su padre tenía 132 años cuando nació él, y cuando su padre tenía 800 años, tuvo más hijos. Si a los 800 le quitamos 130, ¿cuántos años vivió él con su padre? Haz las cuentas, yo quiero avanzar. Este hombre falleció a los 962 años. Pero ahora sí, el personaje del que yo te quiero hablar se llama Enoc. Enoc tenía 65 años cuando engendra a su primer hijo, llamado Matusalén. Y caminó Enoc con Dios. Y a los 365 años desapareció Enoc, porque Dios se lo llevó. Génesis capítulo 5, versículo 24. Su hijo Matusalén vivió escasamente 969 años. Escasamente. 4 años le faltó para vivir un milenio. Génesis 5:24, así como estás, presta atención, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó. ¿Estamos leyendo bien? ¿Por qué a los hombres justos a veces Dios les recorta la vida? ¿Por qué a los siervos de Dios, a sus siervas, a veces Dios se los tiene que llevar? Ahora, recapitulando un poco, para que comprendan del por qué voy a hablar algo que tiene que ver con 2 hombres. El primero es Enoc. El abuelo tenía 197 años cuando nace Enoc. Su padre tenía 132 años cuando nació Enoc. Quiere decir que cuando nació Enoc tenía un abuelo de 197 años y un padre de 132 años. Estaban jovencitos. Pero es triste que después de Adán, el siguiente padre que sufre por el sepelio de su hijo es Jared. Porque cuando su abuelo tenía 562 años, tuvo que sepultar a su nieto Enoc. Cuando Jared tenía 497 años, tuvo que sepultar a su hijo. Repito, Enoc nació, su abuelo tenía 197 años, su padre 132. Pero Enoc fue el primero en morir. Cuando Enoc muere o desaparece, vamos a usar el término bíblico, cuando Enoc desaparece, se queda un muchachito de 300 años, jovencito.
Apenas estaba en su primer tercio de edad porque vivió 900. O sea, era un adolescente Matusalén, 300 años. Quien anduvo buscando a Enoc fue un joven de 300 años, un abuelo de 500 y un padre de 400. Y aquí surgen estas preguntas: ¿por qué desapareció si caminaba con Dios? Pareciera que al momento la sociedad podría haber dicho: mira, no conviene andar con Dios. Andas con Dios, Dios te recoge. ¿Cuántos años vivieron sus abuelos? Su abuelo, sus tíos abuelos. Es más, su hijo, ¿cuántos años tenía? Y Enoc falleció, desapareció. ¿Por qué su vida no fue tan larga y extensa en la tierra? Si lo que estaba necesitando Dios es que el ser humano se volviera a Dios, la pregunta es: ¿por qué no lo dejó? ¿Por qué no dejó un legado similar? ¿Sí me estoy explicando? Pero quiero hablarte ahora de otro personaje. Dije que iba a hablar de dos personajes, por lo que Dios me movió a escribir y a investigar más al respecto. Este personaje, su trayectoria, te voy a hablar solamente una parte de su vida. Mató a un gigante. Mató a 200 filisteos después de matar al gigante. Se casó con Mical. Le quitan a Mical, o la tiene que dejar porque se tiene que ir para sobrevivir. Pero cuando él estaba fuera, le quitaron a Mical y se lo dieron a otro soldado. Este hombre comió pan sagrado que no debería de comer. Era un pan para los sacerdotes. Este hombre mató a muchos filisteos por defender una ciudad llamada Keila. Este hombre tomó a Abigail por mujer, estando casado con Mical. Tomó a Ahinoam por mujer, teniendo a Mical y teniendo a Abigail. Cuando estaba en tierra de los filisteos, mataba a cualquier persona que lo miraba, porque decía: no sea que vayan y digan dónde estoy. No había necesidad, no había algún acto que mereciera la muerte. Sin embargo, David mataba por gusto, por deleite. Mató a los amalecitas que habían saqueado sus casas y tierras. Dice la Biblia que unos 400 jóvenes alcanzaron a huir porque agarraron caballos. Mandó matar al amalecita que mató a Saúl. Mataron David con sus ejércitos 360 cuando la guerra se desató entre la casa de Saúl y David, que estaba ya reinando en Hebrón. Aparte de estos, David mató 22,000 sirios, 18,000 edomitas, posteriormente 700 soldados en carros, 40,000 de caballería. Como si esto fuera poco en la vida de David, recupera a su mujer Mical, se mete con Betsabé, mata al marido de Betsabé. Y yo quiero que me acompañes al libro de Hechos, capítulo 13, versículo 22. Hechos 13, 22. Dice: quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Ahora surgen otras preguntas. ¿Qué fue lo que hizo David
para merecer la vida? ¿Qué hizo David para que su vida sirviera como un legado testimonial para muchos creyentes? ¿Qué hizo David para que sus días no fueran acortados? ¿Qué hizo David para que su descendencia llegara a tener tanta importancia hoy en día, que el Mesías descendió de esa sangre? Biológicamente hablando, el único cromosoma que tenía Jesús en esta tierra, en su naturaleza humana, era de un hombre pecador. ¿Sí me estoy explicando? David dejó a Salomón. El reinado después de Salomón fue dividido. A partir de ahí, la nación de Israel no fue la misma, pero dice la Biblia que Dios siempre levantaba a un descendiente de David para el reino, porque ya tenía una promesa que de esa descendencia iba a venir el Mesías. Ahora yo quiero que analices a estos dos personajes y le preguntes en tu mente a Dios qué quiere hablar el Espíritu Santo a tu vida. Yo quiero que analices tu familia. Yo quiero que analices a los que tú amas, a los que llevan tu sangre, tu marido. Yo quiero que analices a aquellos que son parte de ti. Yo sé que tu familia no es la más perfecta, yo sé que tu familia no es la más santa, yo sé que tu familia no son unos ángeles con alitas y están volando con vestiduras blancas, porque no son perfectos. Yo estaba analizando estos dos personajes y cuando el Espíritu Santo me mostró algo que yo no había encontrado en la teología, en los estudios, le dije a Dios, gracias. Gracias. Yo hubiera dicho, Señor, mejor deja más años a Enoc y llévate a David. Por todo lo que David ha hecho, no merece más vivir. Pero quiero que me acompañes a primer libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 10. Y quiero que lo leas. Primer libro de los Reyes, 2:10. En la Biblia encontramos algo interesante. Primer libro de los Reyes, 2:10. ¿Quién lo lee? Y murió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. ¿De cuántos años murió? ¿Qué hermana Delia? ¿De cuántos años tenía David? Hermana Elizabeth, ¿cuántos años tenía David? Bueno, probablemente pudo haber sido un error técnico del escritor. Primer libro de Crónicas, 29, por favor. 29-28. Sí, 29-28. Primer libro de Crónicas. Y murió en buena vejez, lleno de días, de riqueza y de gloria, y reinó en su lugar Salomón. ¿Cuántos años tenía cuando murió? En lugar de mencionar años, la Biblia dice la calidad de vida que tenía David. Murió en buena vejez y dice lleno de días. Quiere decir que David murió anticipadamente al tiempo que probablemente debería haber vivido, pero por analizando la Biblia, la teología, por haber pecado demasiado, sus días tuvieron que ser cortados. No dice de cuántos años. Analizando todo podemos llegar a una edad.
concluir con una edad. Pero las lecturas encargadas de cerrar el ciclo de la historia de David no mencionan la edad. Ahora sí, escuchen lo siguiente. ¿Saben por qué Dios me dio esta palabra? Porque más de una de ustedes ha clamado para que Dios cambie por completo a su familia. Más de una de ustedes está pidiendo a Dios que ya haya un cambio total, radical. Y Dios me decía, diles que hay cosas que su familia está haciendo y yo lo estoy permitiendo porque los voy a hacer conforme a mi corazón, porque voy a tratar con ellos. Porque es necesario que de ellas pueda dejar un legado, una dinastía, alguien que sea diferente. Si analizas Génesis 5, el siguiente después de Enoc mencionado fue Noé. ¿Cuántas generaciones pasaron para que se levantara un hombre justo? No santo, no perfecto. Era el más justo de aquella generación. ¿Sabes por qué Dios permite que tus hijos, tu familia, tu esposo y aquellos que son directamente de tu sangre no salgan del pecado, aunque vayan a la iglesia, aunque canten, aunque aplauden, aunque sean parte de una congregación? ¿Sabes por qué razón? Porque Dios está permitiendo algo especial, algo que va a doler a ellos, pero se va a glorificar el nombre de Dios. Esto no significa que dejes de orar, esto no significa que dejes de clamar. Al contrario, sigue orando por tu esposo, sigue orando por tus hijos, sigue ayunando, sigue peleando por ellos. Uno de los mensajes que tengo para predicar es el conflicto más importante que no tengo que ignorar en mi matrimonio ni en mi familia. Ese lo tengo escrito para predicar. Porque el diablo viene a atacarnos con todo, el diablo viene a destruirnos, el diablo viene a matar, el diablo viene a acabar, a pulverizarnos. Dios puede hacer grandes cosas en la vida de tus hijos. Yo le preguntaba a Dios, Señor, pero ¿cómo es posible que de un hombre tan sanguinario, un hombre que la mujer que deseaba la tomaba? Se lo dijo el profeta, tenías muchas mujeres y ¿cómo le fuiste a quitar la única de un hombre cuando tú podías tener otras? Es cierto que en tu casa ves desgracias, ves injusticias, ves imprudencias y ves cada cosa de la carne que dice, Señor, ¿hasta cuándo? Pero compara tu familia con la familia de Jacob. Te vas a dar cuenta que tu familia es más santa que esa familia de Jacob. Entre ellos se vendieron, entre ellos negociaron. De verdad que las historias de la familia de Jacob no fueron las mejores. Y te pregunto, ¿acaso Dios no se agradó de esa familia? Entonces, cuando veas a tus hijos que les falta por convertirse, cuando veas a tus hijos que les falta por afirmarse, o a tu esposo convertirse de verdad, no tengas temor, no dejes de clamar, no dejes de orar, sigue esperando en Dios según sus promesas. Probablemente será el último suspiro que vea a tu familiar, pero será salvo como Sansón. Sansón es hijo de una promesa a un matrimonio que no podía tener hijos. Sansón había nacido bajo el voto del nazareo, que no debería casarse, no debería haberse cortado el cabello, no debería haber tomado vino, no debería haber andado en parrandas ni en pleitos. Sin embargo, le falló a Dios una y otra vez. Y dice la Biblia que Sansón murió venciendo a los filisteos. Le costó la vida, pero estaba consciente de lo que estaba diciendo en su último instante cuando le dijo a Dios, concédeme. Y dice la Biblia que vino la presencia de Dios, el poder de Dios le dio la fuerza necesaria, tumbó aquellos muros y pudo derrotarlos. Le costó la vida. Probablemente a alguno de tus hijos le va a costar la vida, a tu marido le va a costar la vida, o a alguien de tu familiar directo le puede costar la vida, pero hay una verdad, la salvación llegará. Y de tu descendencia, a pesar de que ya hay un antecedente de mucho pecado, de mucha perversidad. Yo me he encontrado con familias que cuando descubro lo que hay, digo, Señor, ¿cómo es posible? Pero la Biblia dice pues claramente que de lo más vil y de lo más menospreciado, Dios escoge
para su alabanza. Por eso es que hay algunos teólogos que aseguran que David fue hijo de una aventura, por el antecedente de todo lo que habla la historia acerca de David. Hay algunos que se atreven a decir eso. Yo no tengo las bases bíblicas para afirmarlo, pero David dice: mi pecado está siempre delante de mí. Y dice David: en pecado me concibió mi madre. No lo sé si hablaba de una aventura o realmente es porque la naturaleza del pecado de los padres se engendran los hijos. Y recordemos que la bisabuela de David fue Rahab, la prostituta que estaba en el muro de Jericó. Fíjate hasta dónde se multiplican los pecados y se heredan en la sangre a nuestros hijos. El deseo, la piedad, el anhelo, aquella pasión por hacer mal. En aquella mujer había pecado de adulterio, pero esto vino a surgir en un hombre. ¿Qué tenía que ver un hombre con una mujer? No importa, mientras sea pecado, nuestros hijos pueden heredarlo. Pero aquí hay una cosa importante. Yo quiero que analicemos algo que a David le preocupa. Imagínate la situación. Si David no clama a Dios, ¿cómo hubiera sido Salomón? Bueno, gracias a Dios que clamó un poco, porque Salomón todavía alcanzó a tener poquitas mujeres. Más de 3,000 mujeres. Tuvo demasiados hijos Salomón, demasiados, al grado que hoy Etiopía y otras naciones reclaman parte de patrimonio por la descendencia que dejó Salomón. ¿Se imagina? Quiero volver a la parte principal. Cuando David clama, yo quiero que me acompañes a Salmo 51, versículo 10 al versículo 12. David clama. Si hay algo que vivió Salomón, es verdad, fue de haber tenido muchas mujeres, pero Salomón ya no le quitó una mujer a otro hombre. Salmo 51. Salomón no mató a otro hombre por una mujer. Salomón fue un hombre que halló gracia delante de Dios, poseyó la sabiduría de Dios, y no ha habido otro hombre tan sabio como Salomón. ¿Te das cuenta lo que dejó David en esta tierra? Y no tan solo eso, veamos a un Acab que también pecó. Dice la Biblia que Acab se vendió, pero literalmente al pecado. Pero Acab se arrepintió en su último momento. Y si hay algo que David deja como herencia a su descendencia, es lo que dice estos versículos. Salmo 51, versículo 10 al versículo 11. Dice el versículo 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Fíjate bien, dice: créalo, ármalo, fabrícalo, crea en mí, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. El versículo 12: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble. Si nos vamos a investigar qué significa ese espíritu noble, Pablo lo menciona como parte del fruto del espíritu. Ahí está la benevolencia, ahí está la bondad, ahí está el tener un carácter ya doblegado a la voluntad de Dios. Después de esta oración, dice la Biblia que David envejeció y le buscaron una mujer joven para que entrara en calor. Eso dice la Escritura. Y dice la Biblia que David ya no conoció a esta mujer. Y no habla en el sentido de ver su rostro, no, habla en el sentido de la intimidad, de la sexualidad. Porque David era un hombre diferente. Porque David había dedicado tiempo ahora para instruir a su hijo Salomón en el camino de Dios. Eso dice Proverbios, que Salomón dice: yo fui un niño que me sentaba a los pies de mi padre, escuchar sus consejos. Salomón da testimonio de lo que su padre hacía. El testimonio no lo dio Absalón, no lo dio Amnón cuando violó a su propia hermana. No era el mismo testimonio. Tu esposo podrá tener un mal testimonio con tus hijos. Tus hijos podrán tener un mal testimonio ante la sociedad, pero quiero que tengas la confianza de que Dios va a tratar con ellos. Dios va a tratar con ellos. Termino con un testimonio.
Por ahí tengo en mis archivos el video de este testimonio de un hombre que está predicando y empieza a dar testimonio de cómo un hombre asesinó a su hija. Y empieza casi a dar detalles. No entró a muchos detalles porque era una escena muy escalofriante, pero la mente al escuchar el testimonio obviamente que te lleva a imaginar y a recrear la escena. Mientras él daba testimonio, la gente estaba en suspenso y estaba tocando el piano, el músico, un piano muy suave. Así es que la música hacía armonía al testimonio y la gente estaba en un solo suspiro todos. Imaginamos la escena, yo veo el video, imagino la escena. Pero cuando termina de decir el testimonio, dice, y yo quiero decirles lo importante de la historia, no es que mi hija falleció, sino es que perdoné al asesino. Fui por él a la cárcel, pagué abogado, lo abracé, lo restauré y volteé a ver, dice, es el que está tocando el piano. Él me acompaña en el ministerio. ¿Sabes qué es lo que quiere el diablo? Destruir tu hogar, destruir lo que tú más amas, destruir todo lo que tú quieres porque te has propuesto buscar a Dios. ¿Sabes qué quiere el diablo? Hacerte creer que tus oraciones no son escuchadas, que tus hijos siguen pecando, que tu marido sigue siendo igual. El diablo quiere hacerte ver una realidad, porque el diablo no quiere que veas la promesa que viene del cielo. ¿Me explico? Si nosotros permanecemos mirando al cielo, si nosotros permanecemos mirando sus promesas, lo que ocurra a nuestro alrededor va a ser un propósito de Dios. Duele, lloraremos. No hay nada más doloroso para un verdadero cristiano es fallarle a Dios o ver que su familia le esté fallando a Dios. Yo no me imagino el corazón y la vista y el rostro de Job cuando miraba que sus hijos pecaban. Yo creo que Job debe haber dicho en algún momento, de vale el sacrificio que hice hoy. Probablemente a lo mejor hubiera dicho lo contrario, hubiera dicho, no te preocupes hijo, le fallas a Dios, mañana pagamos un sacrificio de nuevo. Pero no te quedes ahí tirado, no te quedes postrado en el pecado, levántate. Salmo 51 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Este es el David que Dios quería. Este es el David que Dios se agrada. Este es el David que Dios va a ver en cada uno de nuestros seres queridos. Ponte de pie. Dos testimonios. Enoc vivió 365 años. No sé si alguien de aquí ha sepultado a un hijo a corta edad. Yo le he preguntado a mi mamá, ¿qué sentiste cuando mi hermanito falleció, el primero? Veo cómo vienen los recuerdos. Pero no fue uno, sepultó a 3. Yo veo a mi madre fuerte, firme. Pero hay algo que me impacta. Es que cada vez que mi mamá habla del cielo, no es que olvida a mis hermanos. Es que dice, hijo, ya quiero estar con mi Señor. Mi madre sigue viendo a las promesas. ¿Sí me explico? Hay personas que caminan con Dios y Dios las recoge pronto. Pero hay personas que Dios las deja para que se arrepientan como lo hizo David. Porque si Dios hubiera recortado sus días antes de que se arrepintiera, David no es salvo. ¿Comprende? Ya Dios había perdido un rey llamado Saúl, que lo había ungido, lo había amado, lo había consagrado, lo había puesto como primer rey, pero murió en pecado. Se quitó la vida. Y Dios, conociendo a David, sabía que era pecador, sabía que iba a ser perverso, sabía que iba a amar derramar sangre. Dios sabía todo eso de David. Pero fíjate bien, no menciona los años directamente, de cuántos años murió. Pero dice, murió lleno. Yo quiero que le digas a Dios, yo sé que mi familia ha pecado, pero te pido que tengas misericordia. Y si sus días van a ser recortados, si su tiempo va a ser recortado, pero que su alma
no se pierda. Vamos a orar. Padre, yo vengo delante de tu presencia, Señor. Yo sé, mi Dios amado, que aquí hay corazones que comprenden plenamente el mensaje y la palabra, porque tú me lo has hecho sentir desde el momento que me diste esta palabra, Señor. Esto es más que una historia, es poder dejar un legado, mi Dios amado, de que tus propósitos y tus planes son en medio de nuestros pecados, en medio de nuestras flaquezas, en medio de nuestra iniquidad, Señor. Aún así te complaces en escoger, mi Dios amado, de entre la basura, de entre la escoria, de entre la miseria de esta sociedad, para levantar gentes que te alaben, santos, transformados por la sangre de Cristo. Y yo sé, mi Dios amado, que de los hijos, de la familia, de cada mujer que está aquí presente, mi Dios amado, que ha escuchado esta palabra, mi Dios amado, habrá algunos que tienen pecados muy enmarcados, habrá algunos que tienen pecados muy fuertes, pero de sus hijos vas a levantar siervos tuyos, que te honren, que te alaben, que te lleven en alto, mi Dios amado, que estén dispuestos a dar su vida por causa del Evangelio. Aunque nuestros hijos, nuestra familia, aunque el esposo de nuestras hermanas aquí, Señor, esté fallando, esté pecando o esté haciendo algo indebido, mi Dios amado, tú tienes misericordia y escucharás la oración de ellas, porque te has comprometido a responder su petición. Mi Dios amado, te has comprometido a responder el clamor de ellas, y yo sé que vas a contestar, porque tú lo has prometido, tú lo has dicho, Señor. Por eso te pido, mi Dios amado, que nos permitas comprender tus planes y propósitos, y que tu Espíritu Santo siga obrando en el corazón de nuestra familia.